de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así, de la siguiente manera la palabra: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. También vamos a leer otro versículo que se encuentra allí en la carta de Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque encontramos en ti no solo a ese Dios todopoderoso, sino a ese Padre que tiene esa misericordia en concedernos a través de su Hijo Jesucristo al privilegio de ser tus hijos. Permite que tu palabra pueda llenar cada una de nuestras aspiraciones y que cada una de aquellos anhelos que tenemos, Señor, que tu palabra nos pueda dar la certeza de cómo alcanzarlas. Una vez más, gracias por este tema y bendícela, Señor, en nuestro corazón. Tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy tiene que ver especialmente con el carácter paternal o la paternidad de Dios. Y este es un aspecto en la teología muy importante porque comprenderlo nos da una idea más precisa acerca de ese Dios al que nosotros adoramos y honramos. En la antigüedad no había una manera en la que los hombres pudieran tener acceso a Dios. Era prácticamente imposible. Nosotros recordamos la escena allí en el monte Sinaí. Dice que el pueblo de Israel estaba en una situación difícil, habían pecado, habían desobedecido al Señor, y dice que cuando se desató la ira de Dios y cuando Dios habló, dice que el pueblo de Israel le dijo a Moisés: bueno, sube tú y habla con Dios, no sea que nosotros juntamente moriremos también, porque era cosa horrible lo que estaba sucediendo allí, porque no había una manera en la que ese Dios santo y ese Dios magnífico en perfección pudiera relacionarse con un pueblo que, a pesar de lo que él había hecho a favor de ellos, era un pueblo que estaba en pecado y no era posible que existiera esa comunicación. Eso es lo que hace maravilloso el amor de Dios, es precisamente que al venir Jesucristo hace posible que exista esa relación entre Dios y los hombres por la sangre que Él vino a ofrecer a nosotros. Quiere decir que el concepto Padre o el término referente a Él como Dios es el tema, uno de los temas que más infunde en nosotros confianza, quietud, seguridad, porque no estamos adorando a un Dios al que no tenemos acceso a Él, sino que ese Dios santo, sublime, nos dio acceso a Él a través de la persona de Jesucristo. Bueno, la Biblia enseña que Jesucristo es nuestro hermano mayor. El hermano mayor es el que asume la administración de los bienes del Padre. Entonces, todos esos bienes que el Padre tiene en el reino celestial, al Él venir, todos esos bienes espirituales, todos esos beneficios de la gracia, como son los expresados a través de su propia definición de sí mismo, cuando Él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy el agua, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el buen pastor. Quiere decir que todas esas definiciones que Jesucristo hace de sí mismo son una manifestación de todo aquello que estaba en el cielo, que Dios quería compartirlo con el ser humano. Entonces, vimos en la clase anterior que la creación partió precisamente de esa vida.
Es decir, que el concepto Padre está asociado con el concepto Creador. O sea que al ser Dios Padre, la definición de Padre en relación a Dios no es la misma de nosotros. O sea, nosotros somos papá porque engendramos. Y al engendrar es la forma en la que el ser humano, por mandato de Dios, crece. Y es lo que llamamos como la expansión demográfica. Pero el concepto de Padre con relación a Dios es mucho más amplio, es mucho más extraordinario. Y es lo que la Biblia enseña, que Dios es el creador. O sea, al ser Él la vida, al ser Él el verbo encarnado, al ser Él esa figura soberana que por su voluntad Él creó todos los cielos, creó la tierra, nos creó a nosotros, y ese derecho que Él tiene como creador lo convierte a Él en Padre. O sea que es muy importante que nosotros podamos entender en esta mañana que ese Dios que era inaccesible, Jesucristo lo hizo accesible cuando Él vino a la tierra, y Él mismo llamó a Dios Padre. ¿Ven? Ustedes recuerdan varias experiencias que Jesucristo tuvo, y cuando Él estaba frente a la tumba de Lázaro, le dijo: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Y dice que Él mandó a quitar la piedra, llamó a Lázaro y Lázaro salió. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, clamó al Padre. Es decir, que Él establece, el concepto Padre establece una relación filial del Creador con sus criaturas. Y debemos comprenderlo, hermano, porque nosotros somos criaturas de Dios. Y al ser criaturas de Dios, tenemos acceso a Él a través de Jesucristo. Y nosotros nunca vamos a quizás comprender toda esa verdad en su expresión máxima hasta que no estemos allí en su presencia. O sea que la creación partió de esa vida que es Dios, y al darle Dios el origen a esa creación, entonces se define como el padre de ella. Él es el padre. O sea, cuando ha habido algún científico que ha descubierto alguna vacuna, bueno, vamos a poner otro ejemplo, porque las vacunas están en entredicho, siempre dice, bueno, el padre de la filosofía, el padre de este invento, el padre del otro, o sea que es el que tuvo la idea original. Nosotros sabemos que Dios es el que tiene la idea original de todo cuanto existe, por eso Él tiene ese derecho sobre lo que Él ha creado. O sea que es muy importante que nosotros tengamos este concepto. La primera existencia fuera del ser divino convierte a Dios en creador y en soberano de lo que ha creado. ¿Comprendemos eso? O sea, todo lo que existe fuera del que Él creó, lo convierte, valga la redundancia, en creador, y por tanto lo convierte en el soberano de lo que Él ha creado. Es decir, que todo lo que hay en el mundo es propiedad de Él. ¿Es verdad o no? Entonces nosotros somos propiedad de Él porque Él nos compró. A pesar de que nosotros rompimos el plan original, pero Él nos compró con Jesucristo, al que Él le llama hijo. Por eso Jesucristo no es que fue concebido en una relación, en la relación establecida bajo los preceptos divinos de la reproducción. Es hijo, es un título. Entonces, en ese título es que existe esa relación entre Dios el Padre, y ese título que le da al hijo, que le otorga al hijo ese carácter primogénito, que es el hermano mayor, a través de él es que cada uno de nosotros puede llegar a ser también hijo, y por eso nosotros somos hermanos uno de los otros. Eso la Biblia le llama la iglesia, pueblo especial, pueblo adquirido, real sacerdocio. O sea que somos propiedad de Dios, y podemos decir amén en relación a eso. Este término Padre referente a Dios lo vamos a analizar un poquito más. Dios, como dijimos, es el quien da origen a la creación y lo hace con un corazón paternal. Quiso hacer un objeto para poder reflejarse en él. Es decir, cuando David dijo, cuando lo veo en los cielos, la luna y las estrellas que tú creaste, ¿qué digo? Que es el hombre para que lo visites, y el hijo del hombre, ¿verdad? Para que tenga memoria. Quiere decir que
las personas que tenemos la capacidad de poder hacer un análisis para observar la creación, vemos que detrás de la creación hay un espíritu paternal, porque todo lo que hay en la creación es para nuestro bien. El agua nos sustenta, la comida, los animales, la fruta, todo lo que hay en la creación, te das cuenta que tuvo que haber un diseño que pone de manifiesto el carácter paternal de ese creador para con sus hijos, para que con lo que él creó el hombre pueda sustentarse y pueda valorar las acciones de ese padre a favor de esos hijos. Por eso la ingratitud no cabe en el reino de Dios. La ingratitud no cabe en el reino de Dios, porque la ingratitud es uno de los efectos que causa la soberbia y la altivez del hombre que vive en el pecado. Pero toda la dádiva y todo don perfecto, volvemos a leer, procede de ese Padre de la luz, en el cual no hay mudanza, en el cual no hay sombra de variación. Quiere decir que todas las cosas que Dios hizo, dice ahí Génesis capítulo 1, ¿qué cosas? Y todas las cosas que dice cuando Dios terminó, y dice, vio que todas las cosas eran buenas y en gran manera. Quiere decir que es un detalle. Significa que el hombre cuando cayó perdió la noción exacta de todo el beneficio que Dios hizo para su propio bien. O sea que cuando dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno el segundo día, y vio Dios que era bueno el tercer día, y cuando terminó, y en gran manera, quiere decir que la incapacidad que tiene el hombre por el pecado al que él cayó, no le permite ver toda la acción paternal de Dios en la creación para su propio beneficio, ¿verdad? O sea que eso es algo que nosotros en esta mañana debemos tener bien claro. Cuando pensamos en Dios como papá, estamos pensando en ese Dios proveedor que lo hizo todo para nuestro beneficio. El pecado oscureció, entenebreció y llevó a las tinieblas al hombre. Recuerden que una de las acepciones o uno de los significados de la palabra tiniebla es enemistad. El hombre cuando no reconoce el beneficio de Dios está en enemistad con Dios. ¿Es verdad o no? Cuando tú ves que el sol sale para los buenos y para los justos, fíjense que todo lo que está debajo del cielo, aún los injustos reciben beneficio de él. O sea, quiere decir que nadie puede quejarse de Dios. Normalmente el hombre está tan entenebrecido que le echa la culpa a Dios de los desatinos de él mismo. O sea que tan grande es la misericordia de Dios, tan grande es la gracia de Dios, que tolera al hombre y pasa por encima de eso para no aplastar a los hombres como cucarachas. Pero llegará un día que ese proyecto de Dios, de la restauración que Él vino a dar en la persona de Jesucristo, hace posible que nosotros comencemos a darnos cuenta, oye, pero es verdad que cuando yo tomo una fruta y la como, pienso en Dios porque Él lo hizo para mí. Las esposas están contentas cuando el esposo les regala o cuando tiene acciones buenas con ella. Asimismo el esposo, todas las relaciones y las convivencias alientan profundamente esa relación. Y eso es lo que a través de las cosas creadas también son oportunidades que Dios nos da para hacer una valoración de lo que Él como Padre hizo a nuestro favor. Es una cosa maravillosa que nosotros en este tema sobre el reino de Dios debemos entender. El reino de Dios es una familia. Su rey es un papá. ¿Qué más podemos pedir? Toda la creación está a nuestro servicio. Y es importante. Los descubrimientos científicos no son más que descubrimientos que ponen de manifiesto ese carácter paternal de Dios. Cada vez que hay un descubrimiento, cada vez que hay una sensación en el mundo científico de las cosas extraordinarias que se descubren, simplemente eso es una manifestación. Dios les está dejando ver algunas cosas para que entiendan la maravilla de las obras que Él hizo para el beneficio de ellos que son tan tontos, son científicos tontos, que no ven en eso la misericordia, la gracia y el carácter paternal de Dios. Pero nosotros sí lo vemos. Damos gracias a Dios por todo lo que Él ha creado, que nosotros lo disfrutamos. Pero lo más lindo que Dios creó, ¿qué cosa fue? La familia. Que la familia de lo creado es lo único que puede valorar a ese Padre que diseñó esa familia. O sea, debemos darle gracias al Señor porque entendemos lo que es ser familia, porque entendemos lo que es ser parte de esta creación.
Y hay algo muy interesante que nos debe animar a nosotros en esta mañana. El Padre que nosotros tenemos nunca nos va a dejar huérfanos. ¿Ustedes se acuerdan aquella frase de Cristo preciosa cuando ya le empezaba a decir a sus discípulos, yo me voy, y dice, pero no os dejaré huérfanos? Y eso es una frase conmovedora en nuestro corazón, porque sabemos que pertenecemos a una familia en la que nunca somos huérfanos. Nunca estamos un huérfano. ¿Quién es? Cuando un niño se queda sin el papá, se queda sin la mamá, no tiene un familiar cercano que lo atienda, ¿a dónde tiene que ir? Si está en un lugar como este país, lo llevan a una casa, lo llevan, tratan de protegerlo, pero ese niño perdió el vínculo familiar, el vínculo filial, y desconoce tantas cosas bonitas en la vida que no se sabe a dónde ese niño puede llegar, o por iniciativa propia o por manipulación de los que lo están cuidando. Pero nosotros, dice el Señor, nunca os dejaré huérfanos, siempre yo estaré con vosotros. La persona del Espíritu Santo, Dios Espíritu, nunca nos abandona. Por eso nosotros tenemos las promesas de que no seremos nunca abandonados. Por eso nosotros, la tarea nuestra, ¿qué cosa es? Permanecer vinculados a la familia. Dios no quiere a ningún hijo obligado en su casa. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, la experiencia del hijo pródigo. La familia era perfecta o no era perfecta. ¿Eran hijos o no eran hijos? Sí. Pero el chiquito quiso rebelarse y se fue. El padre se lo impidió, el padre no se lo impidió. Él allá entendió lo que había perdido. Así que nosotros en esta mañana debemos sentir esa seguridad, esa certeza de que pertenecemos a una familia y tenemos un Padre que nunca nos abandona y nunca nos deja huérfanos. Ahora, tenemos que entender algo interesante a la hora de analizar este tema. ¿No es verdad que existe otro papá por ahí? Todo lo que hizo Satanás fue un intento de ir paralelo a los proyectos de Dios, siendo él un ser creado también. La tontería de Satanás fue que, siendo un ser creado, quiso llegar al lugar del ser no creado. Alguien que tiene una naturaleza temporal, alguien que tiene una naturaleza limitada, quiso y aspiró a llegar a tener la misma altura, los mismos atributos de ese ser que es eterno, de ese ser que es maravilloso, que es Dios. Y esa soberbia y esa altivez y esa arrogancia fue lo que lo tiró a él por tierra y dio inicio a una nueva familia. Ustedes recuerdan la experiencia cuando allí en el libro de Juan, en el capítulo 8, está el Señor hablando con los judíos. ¿Y qué le decían los judíos a Cristo? Porque nosotros no somos pecadores, nosotros tenemos un padre, Abraham. O sea que se le llama a Abraham el padre de la fe. O sea, el padre, Dios no necesita fe. Los que necesitaban fe eran los hombres. Y Abraham definió con sus acciones y con su experiencia de Dios, definió lo que es la fe. Muy importante lo que el hermano Alfredo dio en el devocional, porque el tema de la fe está muy asociado a este tema que tiene que ver con la paternidad de Dios. Porque es por la fe. La fe es el concepto que vincula lo temporal con lo eterno, ¿sí o no? O sea que a través de las cosas temporales y del diseño que Dios hizo, que nosotros somos parte de él, la fe hace posible que nosotros, a través de nuestra realidad empírica, podamos entender la trascendente que viene de lo espiritual, de lo que no se ve. ¿Entendemos o no? Entonces, esa realidad es la que el mundo sin Dios no puede entender. Por eso, esa realidad que el mundo sin Dios no puede entender es la que los descalifica para ser hijos de Dios y tener a Dios como papá. No, la gente del mundo dice, Dios es mi padre. No, Dios no es tu padre. Dios es tu creador, pero no se ha consumado el beneficio de su paternidad hasta que tú no naces. ¿Tú tuviste papá cuándo? Cuando naciste, muy bien, cuando fuiste concebido y naciste. Nadie que no ha concebido puede llegar a ser hijo. Y Cristo lo dijo bien, Nicodemo,
¿Te es necesario? ¿Qué cosa? Nacer de nuevo para tener un papá. ¿Cuántos hemos nacido aquí? No es de nuevo. Por eso, ¿cuántos podemos decir que tenemos un papá? El mejor papá se llama Dios. Amén. Y Cristo le dijo a sus discípulos: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de ¿quién? De vuestro padre, el diablo. Así que Satanás, Cristo mismo lo califica como padre. Porque es el padre que diseñó el odio, que diseñó la maldad, que diseñó el rencor, que diseñó el crimen, que diseñó la mentira, porque todo eso tiene que ver con la mentira. Así que hay dos padres. Aquí no hay tíos. Es papá verdad y papá mentira, papá luz, papá tiniebla. Pero cuando hemos venido a Cristo y hemos valorado el sacrificio que Él vino a hacer por la voluntad del Padre, acuérdense que siempre Jesucristo nos enseñó a llamar a Dios Padre. Padre, te ruego que pases de mí esta copa. ¿Sí o no? Le dijo el Señor en el momento crítico de su vida. Padre, yo te pido que pases de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, porque es tu voluntad la que yo quiero hacer. Yo no he venido a hacer mi propia voluntad, dijo Cristo. Cristo, que es Dios, en la versión humana, Él dijo: yo me sujeté a Él en todo. Dice: yo no he venido a hablar por mí mismo. ¿No dijo así Cristo? Yo no he venido aquí para realizar las obras por mí mismo, sino que he venido a hablar y hacer lo que mi Padre me envió a hacer. Hay un diseño eterno, que ellos en el Santo Consejo determinaron hacer, y ese proyecto se realizará en nosotros a través de una correcta decisión de nuestro libre albedrío, que esa bendición del cielo llegará a nosotros indudablemente, porque todo el recurso del cielo está a disposición de los hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, nunca dudemos de que Dios está con nosotros. Amén. ¿Y Pablo cómo lo definió Pablo? Romanos 8:28. Y los que a Dios aman, todas las cosas colaboran para bien. Lo que hay es que amarlo. Que el Señor en esta mañana nos indique, ¿verdad?, cómo es que debemos desarrollar esa relación con nuestro Dios. Él es nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el Padre que cuando estás en la cruz está contigo. Dijo el Señor en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no estaba enojado con el Padre porque estaba en la cruz. Ya cuando Él se vio allí, dijo: bueno, a esto yo he venido. Yo le dije al Padre que si había, como humano, había otra forma, pero no la hay. Esta es la que tiene que ser, yo la asumo. Nunca querramos cambiar la cruz que Dios nos pone. Muchas veces nosotros los cristianos cometemos el error, y cuando estamos pasando una tribulación, cuando estamos pasando una angustia en nuestra vida, nos fajamos con Dios, nos ponemos a orar, nos ponemos a ayunar para que Dios quite ese problema que nosotros vemos que está sobre nosotros. No, a veces que Dios lo está permitiendo, porque desde esa cruz tú vas a ver lo que es la gracia de Dios. Y aun cuando tengas que ir a la parte más oscura, ahí Él te va a sacar. De ahí Él te va a sacar. Y entonces tú puedes decir: ¿qué papá yo tengo? Yo tengo un papá, como decía la Biblia, tengo un papá que le regatea el mango. Que no sé lo que quiere decir eso, pero es como quiere decir que es tremendo. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude, que podamos sentir esa riqueza espiritual. El reino de Dios nunca será igual que los reinos de este mundo. Bueno que lo podamos entender. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de ¿qué? De la familia de Dios. Cuando estamos hablando de la familia de Dios, estamos hablando de un Padre que es el creador, que es el sustentador, que es el que va a cuidar todo lo que Él hizo, fundamentalmente a nosotros. Porque todo lo que Él hizo fue ¿para quién? Para el beneficio tuyo y mío. Oye, Dios hizo el sol para ti. No, a veces que no pensamos eso. Dios hizo el sol para ti, Dios hizo la luna para ti, Dios hizo la tierra y todo lo que la tierra produce para nosotros. Oye, ¿qué es lo que puede haber en nuestro corazón sino gratitud? Cuando la hicimos y charrosqueamos todo, Él vio a Jesucristo. Rechazar a Cristo es estar en el infierno. Rechazar a Cristo es vivir bajo la autoridad de otro Padre
que te va a dar fuerte, que te va a destrozar la vida, que te va a matar, que te va a llevar a las oscuridades eternas. Pero en esta mañana hemos decidido, en el nombre del Señor, declarar que somos hijos del mejor papá del mundo. Amén. Hijos de ese ser eterno que nos creó y creó todo para nuestro beneficio. Que el Señor le bendiga, es el deseo de nuestro corazón en esta mañana, y veamos que nuestro Padre, ¿verdad? Ese Dios con ese corazón maternal, podamos decir como Juan allí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Mi papá es amor. Siempre es amor. Que esa realidad nos anime en este tiempo tan difícil, donde todas las cosas están turbias y donde todas las cosas están torcidas. Nosotros tenemos un papá que, si creó los cielos y la tierra, tiene capacidad para sostenerte a ti o no. Amén. Si Él creó los cielos y la tierra y Él dio su vida en la cruz, no solo Él controla las leyes físicas, controla las leyes espirituales y derrotó a Satanás y la muerte en la cruz. Hermano, ¿qué es lo que Él no hará por ti o por mí? Que Dios les bendiga en esta mañana y podamos todos decir que Dios es nuestro Padre.